¿De qué sirve conquistar el mundo si el milagro de tu madre se oculta en tu corazón? Fe, Reden. En el tercer año de Joacim, rey de Judá, en el bullicioso pueblo de Nazaret, María, una joven virgen de gran carácter, soñaba con un futuro lleno de esperanza. El resplandor del templo de Jerusalén se alzaba en el horizonte, un símbolo de la fe inquebrantable del pueblo de Israel. La historia de su pueblo estaba llena de relatos de gloria, liberación y fortaleza, y María los atesoraba en su corazón. Sin embargo, un día ordinario se tornaría extraordinario al recibir un mensaje del cielo. Mientras el sol descendía sobre el mundo, un ángel, resplandeciente y majestuoso, se presentó ante ella. Era Gabriel, el mensajero divino, que con voz fuerte y tierna proclamó: «Salve, muy favorecida, el Señor está contigo». Lucas 1:28, RVR 60. María, aunque temía, no se dejaba llevar por el pánico. ¿Qué significa esto?, se preguntaba mientras su mente se llenaba de incertidumbres y la presión de su comunidad se hacía abrumadora. Concebirás en tu seno y darás a luz un hijo, a quien llamarás Jesús. Lucas 1:31, RUR 60. Estas palabras reverberaron en su interior. El anuncio generó un torbellino de emociones: alegría, confusión, temor. ¿Cómo podría ella, una simple joven, portar tan grande responsabilidad? En un mundo donde los grandes conquistadores eran admirados, ¿a quién le importaría un niño que ella llevaría en su vientre, en un tiempo lleno de opresión romana? Mientras se retiraba a la soledad de su hogar, María recordó las fervientes oraciones de su madre Ana, quien había suplicado por años por el advenimiento de la redención. Ana había enseñado a María la fe y la confianza en el plan de Dios. La voz del ángel resonaba en su alma, desafiándola a encontrar fuerza en la huella de su familia. Recordaba las historias de Débora y Esther, mujeres valientes que habían cambiado el curso de la historia del pueblo. Este niño no solo traerá luz a mi hogar, sino también esperanza, pensaba mientras su corazón palpitaba con fe. Mientras el frío vacío del miedo se cernía en su mente, las promesas de Dios la llevaron a renacer en aquel espacio de incertidumbre. Las escrituras que su madre le leyó como niña, ahora brillaban con un nuevo esplendor. La historia del pacto de Dios, la anhelante espera del Mesías, le recordaban que el verdadero poder no reside en espadas o escudos, sino en la humildad y en la entrega desinteresada. La voz del cielo la inspiraba a someterse a un propósito mayor que su propia vida. ¿Cómo podrás creer en mí?, se preguntó con cada murmullo en las calles. La oposición estaba a su alrededor, y el mundo parecía desafiar su elección. Pero entonces, en esos pensamientos oscuros, se sintió empoderada por una convicción profunda. Con cada latido, como un tambor divino, su decisión tomó forma. Aún sin entender del todo, María se armó de valentía y fe. «He aquí la sierva del Señor, hágase en mí conforme a tu palabra». Lucas 1:38, RVR 60. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. La joven reflexión de María se tornó en un momento culminante. A través de ella, el gran plan de salvación comenzaba a revelarse. El cielo y la tierra se alineaban en una danza divina, mientras la luz de la esperanza iluminaba su vida.
y la de toda la humanidad. Sus ojos se elevaron hacia el horizonte, con un brillo de fe, preguntándose cuál sería el destino del niño en su vientre, y cómo ese milagro transformaría el mundo, lleno de miedo y dudas. La historia apenas comenzaba, y grandes cosas estaban por desatarse en la cronología de la redención. María despertó una mañana con una sensación de propósito renovado. Aún resonaban en su mente las palabras del ángel, y su espíritu vibraba con el eco del mensaje divino. «No temas», había dicho Gabriel, como un recordatorio de que en el centro del desafío había una promesa. En su corazón ardía una luz que parecía querer salir. Una luz que no solo la llamaba a ella, sino a toda la humanidad. Con cada día que pasaba, la incertidumbre del futuro se intensificaba. Las miradas curiosas y algunas críticas de su comunidad se volvieron más palpables. «¿Qué dirán de mí? ¿Acaso creen que soy digna de esta misión?», se cuestionaba, mientras las dudas la asediaban como fieles sombras. Sin embargo, el abrazo de la fe que la había envuelto aquella noche trascendental se convertía en su refugio. Fue en ese momento de reflexión que Ana, su madre, notó el cambio en su esencia. Sin embargo, Ana también sentía la tensión. ¿Acaso pertenece este tiempo a nuestro hogar, o hay un propósito mayor para ti, hija mía?, le preguntó un día, notando la lucha interna en los ojos de María. Las palabras de su madre, llenas de amor y temor, resonaban en su corazón, incitándola a una mayor reflexión. Mientras la primavera renovaba el paisaje, María decidió visitar a su parienta Isabel, quien se encontraba en su 6º mes de embarazo. La noticia de la gestación de Isabel había ocupado la aldea, pues también era un milagro, uno que anunciaba el advenimiento de un nuevo comienzo. Al acercarse a la casa en la colina, María sintió que el aire se tornaba más cargado, como si el mismo ambiente supiera que algo divino se estaba gestando en ambas mujeres. Cuando finalmente se encontraron, el momento fue electrizante. Isabel, inspirada por el Espíritu Santo, exclamó: «Bendita eres tú entre las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre. ¿Cómo me es a mí que la madre de mi Señor venga a mí?». Lucas 1:42-43, RVR 60. La exaltación de Isabel resonó en el alma de María como un llamado a unirse en celebración, y la conexión entre ambas fue un reflejo de la promesa de Dios que se manifestaba ante sus ojos. «Mi alma glorifica al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador», comenzó a cantar María, la alabanza brotando de su ser. Su canto, conocido después como el Magnificat, se convirtió en un himno de esperanza. Expresaba la obra que el Señor empezaba en ella, una obra que desafiaría al mundo. «Porque ha mirado la humillación de su sierva. Desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones». Lucas 1:46-48, RVR 60. Mientras compartían, las mujeres comenzaron a hablar sobre el momento que estaban viviendo. El cumplimiento de antiguas profecías, el anhelo de todo el pueblo por un Salvador, ese deseo profundo que había sido sembrado en los corazones de Israel. Pero en medio de esta alegría, también había un susurro de advertencia. La misión que se les había otorgado no sería fácil. Vendría acompañada de sufrimiento y oposición. María, en ese instante, comprendió que la grandeza del plan de Dios también incluía el sacrificio. La revelación del propósito divino ella ocasionó un pálpito en el corazón, pues sabía que su hijo, el Mesías, cambiaría la historia, pero también enfrentaría un camino lleno de espinas. Cuerpo y espíritu se alineaban en ese momento de conexión celestial, estrechando su identidad como la madre del Salvador. La visión del futuro continuaba oscureciéndose, mientras el eco del camino venidero resonaba en sus pensamientos. ¿Será suficiente mi fe para enfrentar lo que ha de venir?
Sin embargo, antes de que pudiera ahondar más en sus temores, una calma inexplicable la envolvió. Era la certeza de que Dios estaba en control, que en su plan había propósito, y que este era solo el principio de un relato de restauración. Y así, el ciclo de la historia seguía girando. En cada aliento, en cada latido, la promesa y la fe se entrelazaban. El eco celestial la acompañaría a medida que la luz de la redención comenzaba a asomarse en el mundo, y con ello, un nuevo misterio se desplegaría ante sus ojos. ¿Qué aún aguardaba este milagro en mi seno?, se preguntaba María, mientras un nuevo susurro caía sobre ella, anticipando lo que estaba por venir. El cumplimiento de la promesa de Dios. Al despertar al nuevo día en la casa de Isabel, un aire de expectativa envolvía a María. La luz del sol se filtraba a través de las ventanas, iluminando el rostro de su parienta, quien sonreía con una sabiduría que parecía provenir de las alturas. María sintió que el tiempo se detenía, y en un instante se dio cuenta de que estaba en un umbral, no solo de su propio destino, sino del destino de toda la humanidad. Isabel, aún maravillada por la llegada de la madre de su Señor, la instó a contarle sobre las experiencias que había vivido desde el mensaje del ángel. «Hija mía», comenzó María, «estoy llena de asombro y temor. He recibido la promesa del Señor, pero ¿quién soy yo para llevar en mi vientre al Redentor?» Su voz temblaba, cada palabra cargada de un peso que casi abrumaba su joven corazón. Isabel, tocando el palpitar de su embarazo, respondió: «Tu fe es el fundamento de todo milagro. No desmayes, porque así como has escuchado la voz de Dios, así serás usada en su propósito eterno». Las palabras de sabiduría en la voz de Isabel resonaron como un eco divino, alimentando la llama de esperanza que aún ardía en el pecho de María. Mientras la tarde avanzaba, una nueva visión se fue formando en la mente de María. Recordó las promesas antiguas de las Escrituras sobre el Salvador que habría de venir. Todo encajaba en su corazón como las piezas de un rompecabezas eterno. La voz del ángel resonaba nuevamente: «Porque nada hay imposible para Dios». Lucas 1:37, RVR 60. Se dio cuenta de que su propia historia se entrelazaba con un relato mucho mayor, el de la redención de su pueblo. Sin embargo, mientras María contemplaba las múltiples realidades de su misión, un aire frío de inquietud atravesó su ser. ¿Cómo sería la reacción de José, su prometido? Su mente se llenó de imágenes de lo que podría suceder: el alboroto del pueblo, la desaprobación familiar, e incluso el desprecio de aquellos que no entenderían el glorioso misterio que se gestaba en su interior. ¿Y si el mundo no está preparado para este milagro?, se preguntaba, mientras las dudas empezaban a surgir como sombras en la luz de su fe. Entonces, un susurro en su alma le recordó las palabras de Dios en el Salmo: «Cuando pase por las aguas, estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán». Isaías 43:2, RVR 60. Consciente de la verdad eterna de esas promesas, su corazón se oró a sí mismo, buscando fortaleza. En ese momento de angustia y anhelo, Isabel, llena del Espíritu Santo, continuó hablándole: «Tu destino no se mide por lo que los hombres puedan decir o pensar. El plan divino está más allá de nuestra comprensión y ha empezado a revelarse en nuestras vidas. Recuerda que incluso en la aparente derrota, Dios está obrado en lo oculto». Las palabras de Isabel le traían un consuelo que le recordaba a María la naturaleza soberana de Dios. Un Dios que cuida de su pueblo, que no deja nada al azar. La realidad que enfrentaría era aterradora, pero también gloriosa. Y así, mientras el sol comenzaba a ocultarse tras las montañas, y el cielo se teñía de tonos dorados, María supo en lo profundo de su ser que, más allá de su temor, había un propósito mayor. Si el Señor así lo ha dispuesto,
declaró con voz firme, levantando su mirada hacia el cielo. Soy su sierva. Que se cumpla en mí tu palabra. Lucas 1:38, RUR 60. En ese momento, el aire se llenó con el peso de la promesa, así como con la esperanza de que Dios estaba urdiendo un plan más grande de lo que ella podía imaginar. La realidad de su llamado se sentía tanto como un regalo, como una carga. Con esto, la historia de la redención comenzaba a entrelazarse con su propio ser, preparándose para el cumplimiento de lo profetizado. Y así, justo cuando su alma se asentaba en la fe, un nuevo susurro del cielo la alcanzó. ¿Qué otros misterios revelará Dios a través de esta historia? ¿Qué elementos aún se entretejerán en su plan? La inquietud del destino se cernía sobre ella, dejando la promesa de un futuro aún más asombroso. Mientras la luz del día comenzaba a desvanecerse, una atmósfera de santa reverencia inundó el hogar de Isabel. María, aún rodeada por el amor tangible de su parienta, sintió que una corriente de vida la atravesaba. Sabía que su vida estaba entrelazada con la historia de la redención, y de inmediato las preguntas comenzaron a brotar en su corazón como un río desbordado. ¿Qué haré con este don en mi vientre?, se preguntó, mientras la realidad de su elección se solidificaba en su mente. La voz de Isabel resonaba en sus pensamientos. Confía en el poder de aquel que te ha llamado. A medida que la noche caía y las estrellas comenzaban a brillar en el cielo oscuro, un susurro divino parecía emanar de las mismas alturas. Escucha a tu corazón, María, pues la fe es el puente hacia lo imposible. En ese preciso instante, la presencia del Espíritu Santo se hizo tangible, envolviendo a María en un manto de paz. La comprensión comenzó a florecer en su interior, dando vida a las promesas que había oído desde niña. He aquí, una virgen concebiría y daría a luz un hijo, y su nombre sería Emmanuel. Isaías 7:14, RVR 60. Su corazón latía en sincronía con esa antigua profecía, y por un momento, la angustia se desvaneció. De repente, un escalofrío recorrió su espina dorsal. Una intensa convicción se estableció en su ser. No soy solo portadora de un milagro, soy parte de la historia del pueblo de Dios. Mientras estas palabras resonaban en su alma, una nueva certeza se formó en su mente. Debía compartirlo, tanto con su familia como con el mundo. Después de un tiempo de oración y meditación, María se volvió hacia Isabel, quien la observaba con un semblante que destilaba amor y comprensión. Isabel, dijo María, su voz firme, es hora de que todos sepan que el Señor ha hecho grandes cosas en mí. No puedo quedarme en las sombras mientras el cielo se prepara para el cumplimiento de su promesa. Isabel sonrió, y con una fuerza de carácter que emanaba de su fe, respondió, así es, hija mía, pero ten cuidado, no todos verán este milagro como lo haces tú. Habrá quienes cuestionen la verdad que lleva tu vientre. Las palabras de advertencia no hicieron más que avivar la pasión de María por ser testigo de la obra de Dios. La cuestión de José aún pesaba en su mente, un río de incertidumbres corría por su ser. Mientras consideraba el tumulto que podría llevar la revelación a su relación, recordó la porción de la Escritura que decía, no temas recibir a María por mujer. Mateo 1:20, RVR 60. María recordó que su amado también tenía un papel en este relato divino. Por lo tanto, debía buscar su apoyo, su amor y su entendimiento. La noche avanzó, y María se postró en oración, consagrándose y pidiendo por la valentía y la sabiduría de Dios para afrontar lo que estaba por venir. Un profundo deseo de cumplir con su llamado encendió su espíritu, y una luz resplandeciente pareció descender sobre ella en respuesta a su entrega. A medida que el alba se acercaba, María sintió que una nueva certeza llenaba su corazón.
sintió el peso del llamado divino, pero también la profunda responsabilidad de ser parte del plan eterno. Su alma se elevó en gratitud, mientras un nuevo susurro celestial parecía alentarla. Lo que el hombre teme, Dios lo transforma en un nuevo canto de salvación. Fue en ese instante que la resolución se afianzó en su mente, preparándose para el viaje que cambiaría no solo su vida, sino el destino del mundo. La promesa de Dios latía fuertemente, y María, llena de fe, aguardaba la manifestación de su gloria en la tierra. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Romanos 8:31, RVR 60. Con esa certeza encendida en su corazón, María se preparó para las tormentas que inevitablemente vendrían, sabiendo que todo era parte de un divino y floreciente misterio. Mientras una nueva mañana asomaba, el plan soberano de Dios se despliega lentamente, dejando a María en un fulgor de fe. Aún había más por revelar, aún había caminos por andar. ¿Cómo seguiría la historia del cumplimiento de la promesa? ¿Cómo el milagro en su vientre cambiaría la realidad? La narrativa aún no había terminado, y en el horizonte asomaba la gloriosa verdad del propósito de Dios. Mientras la luz del nuevo día comenzaba a iluminar el mundo, María se sintió empoderada por la claridad de su misión. La notoria calma de Isabel la rodeaba, y la expectativa de lo que vendría llenaba el aire. María sabía que su historia no era solo suya. Resonaría en la eternidad como un eco del amor divino. Con un corazón decidido, María emprendió su camino hacia Nazaret. Sabía que debía hablar con José, su prometido, pero el peso de la revelación la sobrecogía. ¿Cómo podría explicarle lo inefable? Con cada paso se llenaba de oraciones, buscando la guía del Altísimo. En los confines de las colinas que rodeaban su hogar, María sintió el suelo bajo sus pies como un firme recordatorio de la grandeza de su Dios. «Oh Señor», clamó en su espíritu, «tú que conoces cada pensamiento y cada miedo, ilumina el camino que debo seguir». Las palabras del Salmo 139 resonaban en su mente. «Tú me has formado en el vientre de mi madre». Salmo 139, 13, RVR 60. María se regalaba a esta realidad. Estaba llamada a ser parte del plan divino desde antes de su propia existencia. Al llegar a casa, vio a José con la mirada perdida. La angustia marcaba su rostro. María sintió un dolor profundo en su pecho al ver a su amado agobiado por la incertidumbre. Reuniendo valor, se acercó con suavidad. «José», comenzó, «he de hablarte de un misterio que ha cambiado mi vida para siempre». José, confundido y asustado, buscaron un lugar tranquilo donde sus corazones pudieran hablar sin la presión del mundo exterior. «No temas, María», dijo ella, «lo que llevas en mí no es de hombre, sino de Dios. Un ángel me visitó y anunció que concebiría al Hijo del Altísimo». Los ojos de José se abrieron con asombro mientras las palabras de María resonaban en su ser, pero la sombra de la duda se cernía como una nube oscura. «¿Cómo puede ser esto?», preguntó él en voz baja. Su corazón luchaba entre el amor que le tenía y la lógica de lo que escuchaba. María, sintiendo su angustia, le habló del milagro que estaba destinado a suceder, reafirmando que, para Dios, no hay nada imposible. Lucas 1:37, RVR 60. Las horas pasaban, y en el silencio que siguió a su revelación, un rayo de esperanza iluminó el rostro de José. El consuelo del Espíritu Santo empezó a inundar su corazón. En un momento de profunda revelación, José recordó la promesa hecha en las Escrituras, que un Redentor surgiría de la casa de David. El peso de la profecía comenzó a hacer eco en su comprensión. «María», dijo José, la voz firme, «si esto es de Dios, no puedo oponerme a su plan. Debo confiar en ti y en el armamento del Altísimo. Estaré contigo en esta travesía. Seré tu apoyo».
María sintió que una nueva fortaleza llenaba su alma. La incertidumbre que antes había plagado sus corazones comenzaba a desvanecerse con la luz de la fe, pero el camino se tornaría difícil. Dudas, murmullos y críticas las acompañarían, no solo de parte de la comunidad, sino incluso de sus propios corazones. Mientras se retiraban en preparación para el futuro, un mensaje ineludible resonaba en el corazón de María. Este viaje es más que un encuentro entre tú y José. Es una declaración de fe al mundo. A medida que se preparaban para cumplir con el edicto de Cesarea, el eco de la profecía retumbaba en su ser. La revelación era clara. Había llegado el tiempo para la promesa de Dios, para que su luz brillara en la oscuridad. María comprendió que cada paso hacia Belén sería una marcha hacia el cumplimiento del plan eterno de salvación. Ahora, mientras se aventuraban hacia la incertidumbre, la pregunta flotaba incesante en el aire. ¿Cómo se manifestaría la gloria de Dios a través de ellos? Tras cada curva del camino, la verdad del propósito de Dios se acercaba, elevando los corazones y preparándolos para lo que estaba por venir. El misterio de su caminar apenas comenzaba a revelarse, y cada latido de fe abría el telón a un nuevo capítulo del divino relato. El viaje hacia Belén continuó, y el aire se volvió cada vez más pesado con la tensión y la anticipación del inminente cumplimiento. María y José se movían como sombras envueltas en la espera, cada paso resonando con el latido del propósito divino que traían consigo. La promesa de Dios era como un manto del que no podían escapar, y sin embargo, la realidad de su camino estaba llena de desafíos visibles. Las colinas se alzaban y descendían, y en cada valle, la amargura de la incredulidad se cernía sobre ellos. A cada lado, las miradas de quienes conocían sus historias eran de desdén y murmullos. La novedad de su situación era un caos para algunos y un escándalo para otros. María, sintiendo el peso del juicio, decía en su corazón: «Señor, fortalece mi corazón, tu propósito debe prevalecer». Al cruzar un pequeño río, María recordó las palabras proféticas de Isaías. «He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo». Isaías 7:14 RVR 60. Un escalofrío de esperanza le recorrió el cuerpo al pensar en lo que esto significaba. ¿Sería realmente ella la cumplidora de esa promesa? Mientras la noche comenzaba a envolver el mundo con su vehemencia, las estrellas titilaban con un brillo que parecía llamarla. José, que había caminado silenciosamente a su lado, comenzó a hablar de las historias que había escuchado de su juventud sobre el dulce nacimiento de los grandes reyes y cómo siempre estaban marcados por señales celestiales. «Debemos estar preparados», dijo él. «Aunque no sabemos cuándo y cómo se manifestará el plan de Dios, nuestro papel es ser fieles». «Oh, José», exclamó María en un susurro, «y si no hay lugar en la posada, ¿dónde nacerá? ¿Cómo se cumplirá esta promesa?». La ansiedad llenaba sus palabras, pero también había un eco de fe. Era una certeza dentro de la incertidumbre. «Ella se manifestará», le aseguró José, «pues si esto es obra de Dios, no habrá obstáculo en el mundo que pueda contener la gloria que vendrá». Con esas palabras, sucedió algo en el corazón de María. Una chispa de verdad iluminó su alma. Ella comprendió que, aunque el mundo no reconociera la grandeza de su misión, Dios lo haría. El camino se hacía más estrecho y arduo, y cuando finalmente avistaron Belén, una oleada de emociones atravesó a María. La ciudad se alzaba, pequeña y modesta, pero llena de historias antiguas. Cada paso en dirección a la aldea era un paso hacia la realización de la promesa de salvación, donde el cielo se encontraría con la tierra. La posada, sin embargo, se mostró implacable. «No hay espacio, lo siento», dijo el posadero, al tiempo que sus palabras resonaban como una sentencia. Un suspiro colectivo se extiende entre María y José.
El eco de sus pensamientos compartía el miedo común de aquellos que esperan lo imposible. Sin embargo, en la penumbra de la incertidumbre, una luz comenzó a brillar. En el establo, dijo José de repente, mirando a su esposa con una mezcla de respiro y resolución. Si es aquí donde inicia el plan de redención, entonces que así sea. Lejos de las miradas de rechazo y del frío de la noche, al abrigo de la sencillez, el aliento del cielo se manifestaría. Un nuevo comienzo estaba por llegar, uno que cambiaría la historia del hombre para siempre. Mientras se apresuraban hacia el lugar que Dios había escogido, María sintió que dentro de ella el milagro empezaba a latir con fuerza. «¿Qué gloriosa revelación estás preparando, Señor?», se preguntó en un susurro. Lo que aún no sabían era que el cielo entero aguardaba su llegada, y las hostas angelicales se preparaban para celebrar una gloriosa noticia que resonaría a través de los siglos. En la quietud de las estrellas, un nuevo canto estaba por ser entonado, pero primero debía cumplirse el primer capítulo de la mayor historia jamás contada. La pregunta seguía flotando en las alturas, como el perfume de lo divino. ¿Estás listo para testificar lo que el Señor ha planeado a través de la fe y la obediencia? La culminación de todas las promesas estaba a las puertas de las realidades terrenales, y solo el tiempo revelaría el esplendor que desataba el amor de Dios. María y José se encontraron en la oscuridad del establo, donde el aroma de paja y heno envolvía todo a su alrededor. A medida que la puerta de la modestia se cerraba tras ellos, el mundo exterior se desvanecía, dejando a los dos en la soledad de un propósito celestial. La atmósfera estaba impregnada de una mezcla de ansiedad y expectación. María miró a José. Sus ojos reflejaban tanto miedo como fe. «José», dijo María con suavidad, «¿será este el lugar donde se cumpla lo que se me ha dicho?». Su voz temblaba ligeramente, pero un fuego interno comenzaba a crecer en su corazón. José, arrodillándose junto a ella, tomó sus manos entre las suyas. «El Dios que nos ha guiado hasta aquí no nos abandonará», pronunció con certeza, sus palabras llenas de la confianza que enfrentaba a la inseguridad. «Aquí, en este lugar de humildad, nuestro hijo nacerá, y el mundo jamás volverá a ser el mismo». Y en ese instante, mientras la luna se escondía tras las nubes, el aire se cargó de un silencio reverencial. Algo estaba a punto de suceder. La tierra tembló ligeramente en anticipación del milagro que se iba a desatar. A través de la oscuridad, se podían sentir los ecos de ángeles preparados para alabar lo que estaba por ocurrir. «Cuando nazca», continuó José, «tendremos que contar a los pastores y a todos que el Salvador ha llegado. Ellos serán los primeros testigos de nuestra historia». Mientras hablaba, María sintió que su vientre se contraía, un presagio de lo que estaba por llegar. «Ayúdame, Señor», murmulló, sus oraciones mezclándose con el murmullo del establo. No pasó mucho tiempo antes de que el universo pareciera contener la respiración. La presencia de Dios se hizo palpable, como un suave viento que sabía cómo traer luz en la oscuridad. Y entonces, entre la penumbra y la calidez de la paja, en un instante que parecía dilatar el tiempo, María dio a luz a su primogénito. El llanto del bebé rompió el silencio, llenando la pequeña cueva con un sonido que resuena en la eternidad. «Dios con nosotros», pensó María, y sus lágrimas de alegría caían sobre el pequeño, mientras lo envolvía en pañales, recordando las palabras de Isaías: «Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el dominio sobre su hombro». Isaías 9:6, RR 60. Mientras José observaba lánguidamente, sus manos temblaban, sabiendo que el plan de Dios se había manifestado en aquel pequeño. Las miradas humanas no verían que los cielos se abrían para dar la bienvenida a la esperanza. Sin embargo, dentro de su corazón había un rugido de gloria.
Mientras los primeros rayos del alba comenzaban a asomar, la choza se llenó de un brillo distinto, como si las estrellas mismas hubieran descendido para presenciar el acontecimiento. En el aire resonó el canto de los ángeles, que no estaban lejos, listos para hacer una proclamación que cambiaría naciones. Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Lucas 2:14, RVR 60. Era un principio, un nuevo pacto que nacía entre lo divino y la humanidad. Pero mientras la luz se expandía, el mundo ajeno permanecía ajeno a esta maravilla. La posada seguía llena, y la gente que pasaba por las calles de Belén no sabía que el Rey de Reyes había llegado en la noche más oscura. María y José eran solo una pareja humilde, entre los muchos que ignoraban el despliegue del divino plan. En el cielo, donde los ángeles se preparaban para alabar, había un eco de preguntas que todavía permanecían sin respuesta. ¿De qué serviría todo un reino si el corazón del mundo aún está distante de la gracia que se les ha ofrecido? Con cada latido del recién nacido, la promesa de Dios comenzaba a entrelazarse con la humanidad. Y mientras María miraba al pequeño, en la profundidad de su ser, entendió que su travesía apenas comenzaba. La historia del mundo estaba en un punto de inflexión. El cumplimiento de siglos de espera estaba brotando ante sus ojos, y la urgencia en el aire parecía susurrar que lo que estaban haciendo era mucho más que un niño. Era la luz brillante que brillaría en las tinieblas. Todo el universo esperaba. La pregunta eterna, resonando en el cielo. ¿Estás listo para abrazar el regalo de redención que se extiende entre las sombras de nuestra existencia? La gloria de Dios se estaba desatando, y el tiempo revelaría que la esperanza había nacido en Belén, justo donde nadie lo esperaba. Mientras la luz del nuevo día bañaba el establo con un dorado cálido, una calma casi etérea envolvía a María y José. La alegría de la vida recién nacida era palpable en el aire, pero con ella también venía un profundo sentido de responsabilidad que hacía eco en sus corazones. El pequeño en brazos de María, Jesús, el Hijo de Dios, era un regalo que traía consigo un futuro lleno de promesas y advertencias. María, acariciando la cabeza de su hijo, sintió que el tiempo se detenía. A su alrededor, el murmullo de los animales se apagó, y en el silencio profundo, todos los reinos del cielo estaban en espera. Los ángeles, que habían cantado su llegada, parecían sostener el aliento, esperando la respuesta de la humanidad a la revelación divina. ¿Qué debemos hacer ahora, José?, preguntó María con una voz casi un susurro. Sus ojos, llenos de amor, reflejaban la esencia de un destino monumental. Debemos preparar el camino, respondió José con la firmeza que lo caracterizaba. Es nuestro deber ser su guía y protegerlo, pero también hemos de dar testimonio de lo que hemos visto y oído. De repente, un rayo de luz se filtró entre las rendijas del establo, iluminando con un resplandor sobrenatural la figura del niño. María sintió una revelación que brotaba en su interior. Era como si las palabras de los profetas resonaran en su corazón ahora, más que nunca. Y a ti, oh Belén, pequeña entre las familias de Judá, de ti saldrá el que será el gobernador en Israel. Miqueas 5:2, RVR 60. A pesar de su pequeño contexto, esta humilde cuna en el establo era más grande que cualquier palacio. Estaba en juego el destino de naciones, la redención de la humanidad. La mirada de María se posó en el rostro inocente de Jesús, y con un profundo sentimiento repitió: «Tú eres el cumplimiento de la promesa». Mientras los minutos se deslizaban hacia la llegada de los visitantes, José se levantó y acercó su oído a la puerta. «María, los pastores vienen en camino, han recibido un mensaje del cielo», dijo él, con una mezcla de asombro y expectativa.
¡Qué alegría!, exclamó María. Ella sabía que los pastores serían los primeros en recibir la noticia del Salvador. Esos hombres de los campos, humildes como nosotros, entenderán la magnitud de este milagro. En las colinas cercanas, los pastores discutían el mensaje de los ángeles, sus corazones palpitando con miedo y asombro. «No hay más tiempo que perder. Debemos ir a Belén», uno de ellos exclamó. Y así, en el silencio de la noche aún reverberante con la gloria del nacimiento, el grupo de pastores se dirigió hacia el establo. Llevaban consigo no solo el testimonio de su encuentro celestial, sino también el anhelo de ver al niño que habría de cambiar todas las cosas. Mientras tanto, en el cielo, un susurro de expectación flotaba entre los ángeles. El plan de Dios se estaba desplegando, pero un espectro de sombra lo acechaba. Tras la luz jubilosamente anunciada, había fuerzas en movimiento que buscaban prevenir que el Rey de Reyes cumpliese su misión redentora. La madre y el padre miraron al niño, sin saber que su historia no solo sería una de esperanza, sino también de sufrimiento y lucha. Un eco resonaba en sus corazones. Este niño es puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel. Lucas 2:34, RVR 60. Un murmullo de oración se elevó de los labios de José, mientras el sonido de pasos se acercaba. Señor, guíanos en este camino. Fortalece nuestros corazones para lo que está por venir. Y en ese instante de espera, cada latido del corazón de Jesús anunciaba que un nuevo pacto estaba surgiendo de entre la oscuridad. La humanidad despertaría lentamente a la luz de la verdad que había llegado en forma de niño, puesto en un pesebre. La pregunta se cernía dentro y fuera de ellos, presionando el alma. ¿Estás dispuesto a creer en el milagro que transforma el dolor del mundo en salvación? El momento de la revelación estaba a las puertas, y el gran misterio de Dios se desplegaría, revelando que el Salvador no solo traía luz, sino también desafío y redención. El tiempo marcaba el compás para el encuentro divino. El sonido de pasos resonó en la tierra de Belén cuando los pastores, impulsados por la promesa celestial, se acercaron al establo. Sus corazones, desbordantes de expectativa, estaban listos para adorar a aquel que cambiaría la historia. Con ojos llenos de asombro y rostros iluminados por la luz divina, traspasaron la puerta de paja y madera. «Gloria a Dios en las alturas», exclamaron mientras se arrodillaban ante el pequeño. María, sorprendida por la humildad de estos hombres, sintió que su corazón se llenaba de gozo. Sabían, a pesar de su vida simple y ruda, que estaban ante el Rey. «¿Puedes creerlo, José?», murmuró María. «Estos hombres han sido los primeros en escuchar la buena nueva. Ellos, que cuidan las ovejas, ahora han encontrado al Cordero». José, con una sonrisa de alegría y asombro, asintió. Son los elegidos para testimoniar lo que ha acontecido esta noche. Su fe es nuestro refugio. Los pastores compartieron cómo recibieron la noticia de los ángeles. Nos dijeron que en la ciudad de David ha nacido un Salvador, que es Cristo el Señor. Lucas 2:11 RVR 6. Sus palabras eran como fuego en su pecho, y cada uno sentía que portaban algo más que historias. Llevaban el eco del cielo en sus voces. Mientras tanto, un viento frío soplaba fuera del establo, un constante recordatorio de que en esta historia había tinieblas que acechaban. En el palacio de Herodes, la atmósfera era tensa. Rumores del nacimiento de un rey alteraban la paz, inquietando al poderoso monarca. Herodes, inquieto y ansioso, convocó a los sabios de Oriente, quienes le revelaron con temor y respeto que un nuevo rey había nacido en Belén. ¿Cómo puede ser? Herodes preguntó, los ojos llenos de rabia y temor al mismo tiempo. No permitiré que alguien se interponga en mi reino.
La ambición lo guiaba mientras trazaba un siniestro plan, un oscuro contrarreloj en la que la vida del niño estaba en la mira del hombre cuya propia voluntad era un reflejo de arrogancia y desesperación. En el establo, el aire se sentía pesado con la presencia de lo divino. María, sintiendo la urgencia del momento, miró a los pastores. Hablemos también de la misión de este niño. Él no solo es nuestro hijo, él es la promesa de redención para todos. ¿Y cómo sabemos que será así?, preguntó uno de los pastores, su voz llena de incertidumbre. María, con una fe inquebrantable, tomó a Jesús en sus brazos, porque las Escrituras han hablado de él desde la antigüedad. He aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Isaías 7:14, RVR 60. Entonces, mientras los pastores adoraban al niño, la luz aumentaba en el establo, un símbolo de lo que estaba por venir. Todo el cielo parecía unirse en un sinfín de alabanzas, un eco que resonaba desde las puertas de lo eterno. Sin embargo, lejos de allí, en el palacio de Herodes, las sombras se arremolinaban, y un eco oscuro de fatalidad se cernía sobre la historia. Este niño, se preguntaba José en lo profundo de su ser, ¿será capaz de cumplir el plan divino aun cuando el mundo se oponga? Los corazones de María y José palpitaban al unísono con la esperanza y el temor, sintiendo el peso de la misión que se desplegaba ante ellos. Así, en el silencio preparado de la noche, la pregunta sobrevolando la atmósfera era clara. ¿Cómo un pequeño niño podría ser la respuesta a los anhelos de la humanidad cuando ya se alzan las sombras de la muerte? El plan soberano de Dios comenzaba a revelarse en su totalidad, dejando entrever que el sacrificio y la gloria irían de la mano en esta historia. Un camino no solo destinado a reyes, sino a los corazones de todos. La luz del mundo brillaba intensamente, pero la batalla por su destino había comenzado, y apenas se estaba escribiendo el primer capítulo del mayor relato jamás contado. El aire fresco de la mañana impregnaba el establo, mientras los primeros destellos de luz iluminaban el rostro del niño recién nacido. María, con el corazón rebosante de gozo y temor, sostenía en sus brazos al ser más divino que jamás hubiera existido. Mientras los pastores seguían guardando un profundo silencio de adoración, un sentimiento de mística reverencia llenó la atmósfera, como si el mismo cielo se inclinara a contemplar el milagro que prendía fuego al mundo. «Padre Celestial, te alabamos», murmuró uno de los pastores en voz baja, rompiendo el silencio. «Hoy, en este humilde establo, hemos encontrado al Salvador. Que la paz que ha llegado con él reine en nuestros corazones». El deseo de compartir la noticia inundaba a los pastores. Querían contar a todos lo que habían presenciado. Sin embargo, un manto de inquietud envolvía a María y José. Sabían, en el fondo de sus corazones, que la llegada de este niño no solo cambiaría sus vidas, sino que también desataría el curso de una gran confrontación. Una batalla entre la luz y las tinieblas. Mientras la luz del día empezaba a fortalecer su presencia, el brillo del milagro en los ojos de María aumentaba. Acariciando la cabeza de Jesús, sentía que el peso de la historia estaba en sus manos. «José», dijo suavemente, «este niño no será solo nuestro. Él es el cumplimiento de cada promesa hecha a nuestro pueblo, la esperanza de redención para toda la humanidad». José, consciente de la magnitud de su misión, asentía con la mirada fija en el pequeño. «Lo cuidaremos», prometió, «y seremos testigos de todo lo que Dios tiene preparado para él. Pero debemos estar alertas. La oscuridad ya se asoma, y aún no hemos visto todo lo que se desatará». En las colinas cercanas, un grupo de sabios de Oriente se acercaba, guiados por una brillante estrella que se alzaba en el cielo. Habían seguido la luz que les prometía un gran rey, y al llegar a Belén,
Sus corazones ardían con la chispa de un destino divino. A medida que se acercaban al establo, sabían que la llegada del Mesías marcaría un cambio radical en la historia del mundo. ¿Cómo nos recibirá el rey?, preguntó uno de ellos mientras se acercaban, nerviosos pero seguros. ¿Estará dispuesto a aceptarnos, simples adoradores, entre la realeza que se anticipa? Se trata de reconocer que el verdadero rey ha nacido en la humildad, respondió otro. Es nuestro deber presentar regalos dignos de su llegada. Mientras tanto, en el palacio de Herodes, la inquietud no hacía más que crecer. Ya se habían corrompido sus pensamientos por la noticia del nacimiento del niño. Un nuevo rey es una amenaza para mi dominio, murmuró en voz baja, lleno de amargura y anhelo de control. Ese niño debe ser encontrado y eliminado antes de que tenga la oportunidad de reclamar su trono. Herodes convocó a los escribas y sacerdotes, quienes le argumentaron que, según las profecías, el Mesías nacería en Belén. En su corazón, una oscuridad intentaba ahogar cualquier destello de esperanza. Su interés no era la salvación, sino mantener su poder sobre Israel. En su mente, comenzó a tejer un plan sombrío para eliminar al niño, inmerso en la mayor conspiración que jamás se hubiera gestado. En el establo, los ojos de los pastores se agrandaron con asombro cuando los sabios finalmente hicieron su entrada. Traían consigo oro, incienso y mirra como ofrendas para el niño Jesús, una declaración de que él era quien traería la salvación. Ellos también se arrodillaron, y la luz divina pareció iluminar aún más el lugar, llenando el ambiente con un aroma celestial. «Hemos venido a adorarle», proclamaron los sabios, y sus corazones latían frenéticamente por el profundo significado de sus actos. María y José observaron en silencio, sintiendo cómo la presencia de Dios llenaba el espacio. Era un momento sagrado, un encuentro entre el cielo y la tierra. «Este niño traerá luz a las naciones», dijo uno de los sabios reverentemente. «Sabemos que él es el rey prometido. Las estrellas han hablado». María sintió un escalofrío recorrer su espalda, sabiendo que la misión de su hijo apenas comenzaba. La realidad estaba enraizada en la divina promesa y el sacrificio que se avecinaba. Cada uno de los regalos que los sabios ofrecieron no solo era un símbolo de devoción, sino una premonición de la vida que su hijo viviría y de todo lo que debía afrontar en ese camino. Mientras el fuego de la adoración ardía, la oscuridad acechante de Herodes empezaba a extenderse como una sombra sobre el humilde establo. ¿Cómo podrían ellos, María y José, proteger al niño de un rey que solo conocía la ambición? «Oh Señor», oró María en su corazón, «fuente de nuestra confianza, guíanos por el camino que has trazado. La vida de nuestro hijo depende de ti». No sabían aún que otros en la historia también están involucrados. Nadie podría haber imaginado el costo del amor que estaba por desatarse. Un viento sopló fuera del establo, como si los ángeles estuvieran listos para actuar. En un rincón del universo, la lucha por el futuro de toda una humanidad ya estaba en marcha. ¿Cómo acudiremos a esta batalla con fe tras la advocación preciosa de la luz?, se preguntaban los corazones inquietos. Pero la respuesta se acercaba, como un susurro que prometía un futuro repleto de gloriosas revelaciones. Así, el eco del plan de salvación comenzó a brotar en cada rincón de la creación. La historia de la redención se estaba narrando con cada latido del niño, y la pregunta se cernía, revelando más del misterioso plan soberano de Dios. ¿Estás preparado para recibir el regalo de la salvación que cambiará el mundo? La promesa se iba cumpliendo, mientras la gloria del Salvador empezaba a desatarse de manera insospechada.